ustedes me dirán, pero profesora, aparte de esa fase del girado, viene la fase del pagado y el rendido. Acuérdense que hemos dicho que la fase del pagado es una fase que se genera automáticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el CIAF automáticamente genera esa fase una vez que haya sido cobrado el cheque. En este caso, si se girara con cheque, si el cheque ha sido cobrado, automáticamente el CIAF genera la fase de pagado. Pero si el cheque no ha sido cobrado y todavía lo tiene el proveedor, por ejemplo, entonces en el CIAF va a seguir apareciendo lo que es la fase girado nomás. ¿Ya? Entonces, por eso les decía que esa fase del girado, del pagado, necesariamente solo se genera de manera automática. Nosotros no tenemos que ingresar ahí ninguna fase. Y lo que es de la fase de rendido, esa fase se va a hacer únicamente para algunos tipos de operación. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que yo les he dado una tablita de tipos de operaciones, tanto para gasto como para ingresos. En este caso, la fase de rendido es para los tipos de operación del ciclo de gastos. Y más que nada, esta fase de rendido, los tipos de operación que lo utilizan son los de tipo A, tipo AB, tipo C, tipo RC. Para esos tipos de operaciones son los que nosotros vamos a hacer, aparte de la fase girado, nosotros vamos a hacer la fase rendido. Pero en este caso, por ejemplo, en este expediente, el 4085, es tipo de operación N. En este tipo de operación N no es necesario hacerle lo que es la fase de rendido, ¿ya? ¿Y esto a qué se debe, jóvenes? Que la fase de rendido es única y exclusivamente, esta fase se hace con la finalidad de rendir los gastos en que han incurrido esa entidad pública. ¿Qué quiere decir? Aquellos habilitos de dinero que ha salido a nombre de una persona, entonces en el sistema tiene que ser rendido informando en qué cosas ha gastado y de igual manera cuándo ha informado esa rendición. ¿Por qué? Porque la rendición, en primer lugar, primero cuando uno saca todo lo que es un habilito de una entidad pública, mayormente puede ser habilito para un gasto por alguna actividad, o como también puede ser un habilito de un viático. ¿Es así? Ahora, nosotros llamamos una habilitación o un habilito por encargo. ¿A qué se llama esto? Cuando del dinero de la entidad pública se saca ese dinero para que una persona con vínculo laboral pueda gastarlo en los gastos que crea necesario. ¿Ya? Ahora, usualmente el dinero de la entidad pública solamente sale previo a un gasto que se genera, ¿no es así? Pero cuando se hace por la opción de habilito o encargo interno o habilitación de encargos o de viáticos, entonces sale la plata a una persona con vínculo laboral para que esta persona lo pueda gastar en lo que ellos crean necesario. Pero no es solo en lo que ellos crean necesario, sino dependiendo también bajo qué actividad o supervisión van a estar. Por ejemplo, ¿no es así? El festejo, por ejemplo, del aniversario, ¿no? Eso muchos suelen pasar en las instituciones públicas, ¿no? El ejemplo de un aniversario. Ya, se va a gastar de ese presupuesto para la celebración del aniversario, ¿no es así? Entonces, lo común que dicen, saquen o hagan un habilito, un encargo interno. ¿Por qué? Porque a veces vamos a tener que comprar pequeñas cosas así, por ejemplo, ¿no? De repente van a tener que comprar una vaca para darle a los invitados, qué sé yo, poderle cocinar, ¿no? Y de repente esa señora que vende la vaca no tiene pues un comprobante de pago, una factura, una boleta o algo. Entonces, la persona encargada del habilito se le dice, ¿no? ¿Sabes qué? Tú vas a ser responsable de gastar ese dinero, ¿no? Entonces vamos a sacar el dinero a tu nombre, tú vas a tener ese dinero y tú lo vas a tener que rendir. Pero a esa persona se le dice, no, pero ese dinero que tú vas a gastar va a tener que ser en los gastos del aniversario. Entonces esa persona va a ir gastando
en los gastos referente al aniversario, ¿no? Si, y por ejemplo, ¿no? Si no puede, puede comprar la vaca, ¿no? Entonces esa persona, como es encargada del habilito del dinero, compra la vaca y así, como se dice, lo sustenta. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, jóvenes, ¿qué es lo que va a suceder? Como se dice, ¿no? Va a ser el responsable esa persona encargada del presupuesto, del manejo del dinero, ¿no? Y así nosotros, como se dice, vamos a poder lo que es la sustentación. Entonces, ella gasta de una u otra manera en lo que es el presupuesto, la compra de la vaca y todo eso. Entonces, nosotros así, cuando ella culmine de repente a gastar todo el dinero como no, ella va a tener que rendir, ¿no? Ella va a decir, ¿saben qué? El dinero que me han habilitado, que me han dado para gastarlo en el aniversario, lo he gastado en tales cosas, ¿no es así? Si tuviera comprobantes de pago, aquí están los comprobantes de pago de sustento y todo eso, ¿no? Entonces, para que de esa manera pueda sustentarlo, ¿ya? Ahora, pero para que esa persona rinda también hay una serie de plazos, ¿ya? No es que, o sea, sacó el presupuesto en enero que le dieron para el aniversario y lo va a rendir en diciembre después de 12 meses o 11 meses, no, es un plazo establecido. Y ustedes lo pueden ampliar eso, ese conocimiento, lo que es en la ley de tesorería, ¿ya? Y de acuerdo a eso también en las directivas internas de cada institución pública, porque cada institución pública tiene siempre sus directivas. Y esas directivas son las que normalizan más que nada el tratamiento de esas pequeñas cosas de lo que es habilitos o encargos, ¿no? Mayormente, en caso, por ejemplo, de lo que le hablo, este habilito de dinero para un aniversario, a lo mucho le dan un mes para que rinda, ¿no? A lo mucho, les estoy diciendo, ¿no? En caso de un viático, como se dice, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Para un viático a lo mucho tienes una semana para que rindas, digas a qué lugar has ido, por qué motivo has ido, ¿no? Si has sido de capacitación, qué cosa te has capacitado, todo. Y si no rindes, para el siguiente viático que tú quieras salir de capacitación, no te damos dinero, dice, ¿no? Ese también es una modalidad, ¿ya? Pero como les digo, también en parte es todo manejo interno, ¿ya? Entonces, es por esos motivos, como les decía, que lo que es la fase de rendido, solo algunos tipos de operaciones nomás lo llevan. Y por ejemplo, el tipo de operación A, ¿por qué? Porque es un tipo de operación de encargo interno que se utiliza mayormente o generalmente, como a lo que les estaba diciendo, ¿no? ¿Para qué? Para sacar un monto habilitado a nombre de una persona y poderlo gastar en ciertas actividades, ¿no? Otro que genera también la fase rendido es el tipo de operación AV. ¿Y por qué la V? Porque la V es el tipo de operación para lo que es habilitación de viáticos. Ustedes lo van a poder leer ahí, es para lo que es habilitación de viáticos. Todo lo que se quiera habilitar viáticos, ese es el tipo de operación. Ahora, el tipo de operación C, ¿por qué? Porque este tipo de operación C es para caja chica, ¿no? Para lo que es para aperturar una caja chica. Y toda la caja chica es como se dice, se gira un cheque, lo cobra alguien y esa persona maneja el dinero y van utilizando la caja chica de una institución pública, pero al final esa persona responsable de la caja chica también tiene que rendir. ¿No es así? ¿En qué cosas se ha gastado? Ya anteriormente también hemos hablado la caja chica, en qué cosas se puede utilizar, ¿no? ¿Qué cosas se puede gastar en caja chica? Ya lo hemos hablado también anteriormente, ¿no? Después de eso, el RC, que es también, ¿cómo se llama? Habilitación de caja chica, reembolso de caja chica, ¿no? Esos son mayormente, esos tipos de operación son los que mayormente sí nosotros hacemos la fase de rendido. Pero otros tipos de operación, como es en este caso tipo de operación N, el tipo de operación ON, que es pago de planillas, tampoco se le hace la fase rendido, ¿ya? Porque no necesita sustento de rendición. Solo es en esos casos, el tipo de operación N como tenemos aquí y el ON llegan solo hasta la fase de girado. Y después que se cobra, automáticamente se genera la fase de pagado. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿y yo puedo hacer una fase rendido antes de que se genere la fase pagado? No, no, jóvenes.
Para que ustedes puedan hacer una fase rendido, primero tienen que ver que ese cheque haya sido cobrado. ¿Y cuando ha sido cobrado, de qué manera? Cuando vean que se ha generado la fase pagada. Si se ha generado la fase pagado, ya. Y es de tipo de operación A, V, C, ya. O RC, qué sé yo, ahí sí le pueden generar la fase rendido. Pero si ustedes ven que todavía no se ha generado la fase pagado, entonces puede ser que de repente esa persona no ha cobrado el cheque, pues, ¿no? De repente, por ejemplo, yo iba a ir de viaje de capacitación a Ica, ¿no? Pero a última hora ya no decidí ir. Entonces no cobré el cheque, ¿no? No he cobrado el cheque, ¿no? Y me dicen, pero no, y no cobré mi cheque y tampoco informé, por ejemplo, ¿no? No cobré mi cheque, como no cobré mi cheque, no hice ningún informe, nada. Pasó una semana y el responsable de tesorería, porque el responsable de tesorería es el que se encarga de hacer la fase de rendido, junto con el de contabilidad, que se encarga de hacer la verificación de las boletas. Como les he dicho anteriormente, contabilidad hace control previo, y contabilidad es que va a revisar la rendición de todas esas boletas, si son, como si están siendo adulteradas o no, o si son legales. Después de eso le da visto bueno contabilidad, recién pasa a tesorería para que tesorería haga la fase de rendición, ¿ya? Y supongamos, como les decía, ¿no? Supongamos que pasó una semana y tesorería quiere hacer la fase de rendición, pero ahí se ha dado cuenta en el CIAF que solo está hasta la fase girado, no ve la fase pagada. Mientras no vea la fase pagado, no puede hacer una fase de rendición. ¿Por qué? Porque ese viático no se sabe si se ha cobrado o no, pues. Y como les digo, yo no he cobrado mi viático porque a última hora decidí no ir de viaje, pues, ¿no? Entonces, no pueden hacer la fase rendida. En ese caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Simplemente devolver el cheque y avisar, ¿no? ¿Sabes qué? No he ido de viaje. Acá está el cheque, se lo devuelvo, y todo eso, lo que ellos han procesado en el CIAF, lo que está ingresado en el CIAF, anularlo por completo, ¿no? Y ya así, ya no van a necesitar que hagan una fase de rendido. Ya no, ¿ya? Esa es la diferencia. Ahora sí, para continuar, nosotros vamos a proceder en lo que es haciendo lo que es la fase del girado. Todos están en el expediente 4085. ¿Es así? Ahora vamos a hacer la fase del girado. Para eso, nosotros hacemos anticlic, insertar fase. ¿Seguimos en ciclo de gastos? Sí. Enter. En la fase, ya no puede ser C, no puede ser D, sino tiene que ser G, de girado. Y nos aparece este cuadro y de nuevo hacemos aceptar. Nos aparece este monto a girar, ponemos rellenar con origen y ponemos clic en aceptar. Después de eso, nos bota acá en tipo de giro N, en esta partecita de aquí. En este tipo de giro N, jóvenes, mayormente, a ver, su compañera dice la fase de devengado. Vamos a terminar esta fase girado y de ahí les voy a volver a hacer una del devengado completo. ¿Ya? Porque ya la clase del anterior he hecho devengado también. Acuérdense. ¿Mm? ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces, este tipo de giro donde dice N, N, ¿por qué? Porque es normal. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy girando, o sea, un pago normal. En cambio, cuando yo giro pagos, por ejemplo, ¿no? Pago a la SUNAT, de retenciones, ¿no? De cuarta, qué sé yo, ahí sí es un tipo de giro que no va a ser normal, sino va a ser otro tipo de giro de otra opción, que puede ser A o P, ¿no? Y si ustedes, como les he dicho, hacen clic en ahí F1, machucan su tecla de F1, ahí en tipo de giro les va a aparecer otras opciones también, ¿ya? Pero cuando ustedes quieren hacer un pago normal, siempre va a ser tipo de giro opción N, normal. Pero si es otro tipo de pago, ahí sí van a tener que hacer, como se dice, seleccionar otra opción, ¿ya? Ahora, después del tipo de giro N, hacemos
Enter. ¿Ya? Enter. Y nos bota al lado de acá, donde dice COD, COC. Este COD, COC, si ustedes desean, le pueden hacer F1 y les va a aparecer la opción 009, que es la opción 009, que es comprobante de pago. ¿Qué quiere decir esto? Es un número correlativo que llevan la oficina de tesorería acerca de los cheques o cuántos pagados. ¿No es así? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, un cheque tiene más o menos 8 dígitos, si no me equivoco. 8 a 10 dígitos. ¿Ya? Entonces, nosotros, la chequera, como se dice, la chequera es un talonario, ¿no es así? Dentro de ese talonario hay varios cheques y cada cheque, como les digo, tiene su número. Pero el número del cheque, como le digo, tiene 8 a 10 dígitos, ¿no es así? Pero muy aparte, uno, para generar un orden, ¿no es así? Y para saber qué pagos hay, uno comienza a darle un número o un número correlativo a cada cheque. ¿Ya? Ese es para el orden propio. Ese es el comprobante de pago. En este caso yo le puedo componer mi comprobante de pago que sea por ejemplo, el 001, mi primer comprobante de pago, ¿no? Y ese puede ser el número que yo le estoy asignando, ¿no es así? Pero el número de cheque va a ser otro, muy distinto, ¿ya? Entonces yo le pongo la fecha, de igual manera, como les he explicado, puede ser la misma fecha que las fases anteriores o puede ser diferente, pero si es diferente, tiene que ser mayor a las anteriores. ¿No es así? ¿Ya? Ahora, una vez que haya puesto la fecha y la mejor fecha, me voy automáticamente donde dice CTA, CTE, cuenta corriente se llama eso, ¿ya? Acá me dice año, al costadito BCO, significa banco, al costado cuenta. ¿Qué quiere decir? Aquí me están diciendo, esto que vas a pagar, lo vas a pagar con qué cuenta corriente. Entonces, la cuenta corriente puede ser del mismo año o puede ser de años anteriores, ¿no? Entonces, yo acá busco. Y si ustedes machucan F1, les va a aparecer las opciones. En el año, la única opción creo es 2014. En la opción de banco, 001, si no me equivoco. A ver, jóvenes, ya. Primero hemos buscado con el año 2005, ¿no? Con el año 2005 sí aparece cuenta, pero no acepta porque acá en la opción donde dice banco se tiene que cambiar en vez de 1 con el 2. Y ahí recién al costado en la cuenta machucan F1 y les va a aparecer la opción 005. Ya, entonces, ¿esto qué quiere decir, jóvenes? Que este pago que se está pagando con lo que es el rubro 09, recursos directamente recaudados, se está pagando con una cuenta corriente del año 2005. Miren que estamos trabajando con el CIAC 2014, pero la cuenta corriente está abierta o la han creado en el 2005. Miren, estamos en el expediente 4085. Si de repente no les sale estas alternativas que yo estoy utilizando, es porque no están en el mismo expediente y porque no están en el rubro 09. Están todos ahí en ese expediente con ese rubro para que les salgan las alternativas que yo les estoy saliendo. A algunos no les aparecen estas alternativas. Es porque de repente no está en el expediente 4085 ni tampoco están en el rubro de recursos ordinarios. Eso tienen que fijarse también. Entonces, como les seguía indicando, ¿no? Este pago que se está haciendo, se está pagando con una cuenta que ha sido creada en el 2005, ¿ya? En el 2005. Es una cuenta corriente de ahí, ¿ya? Hasta ahí, después de eso, jóvenes,
que yo ponga la cuenta, me voy, hago clic aquí donde dice glosa. Y aquí en esta opción de glosa yo tengo que explicar. ¿No es así? Explicar. ¿Qué voy a explicar yo? Voy a explicar esta compra cómo es o qué cosa estoy comprando. Entonces yo pondré, ¿no? Por ejemplo, puedo poner, ¿no? Importe que se gira por la compra de alimentos, ¿no es así? Para la atención, puede ser, ¿no? Para la atención al público, puede ser, ¿no? Para la atención al público en el presupuesto participativo, por ejemplo, ¿no? Así, mi explicación, ¿no? Ahí yo también le puedo poner, ¿no? Pagado con factura número tanto, o si quiero le puedo poner con orden de compra número tanto, con memo número tanto, si yo deseo, ¿no? O si no deseo, simplemente una pequeña explicación. Pero aquí en la glosa tengo que explicar este pago, por qué cosa se está haciendo. ¿Ya? En este caso yo estoy diciendo que este pago se hace por la compra de alimentos para el presupuesto participativo. ¿No es así? Ya. Después de eso, yo le hago de nuevo clic aquí afuera y aquí está mi glosa. Después de eso, voy a esta parte de abajo donde dice documento B y hago anticlic, insertar documento. Aquí donde dice COD, significa código también, ahí ustedes van a poner 065. Esa opción, o F1 también le pueden poner. Esa opción 065, ¿qué está indicando? Que yo voy a pagar este pago con un cheque. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero pagar con cheque, es la opción 065. Al costado donde dice número, ahí es donde va el número de cheque. Y el número de cheque, como les había dicho, no puede tener 8 o 10 números que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Después de eso, jóvenes, automáticamente aparece la fecha con la que se ha estado trabajando aquí y automáticamente también aparece al nombre de quién se va a pagar, quién es el que va a cobrar ese cheque. Aquí dice Encimas Rodríguez César Arturo, ¿ya? Eso se genera automáticamente, ¿ya? A ver, sigamos. Entonces, esto se genera automáticamente, ¿ya? Después de eso, jóvenes, ustedes lo único que van a tener que hacer es ir a la opción de arriba, guardar cambios y hacerle anticlic, habilitar envío, ¿ya? Y hacer de nuevo, ir a su demo y hacer la opción correspondiente para que venga aprobado, nada más. Ahora ustedes me dirán, pero profesora, ¿por qué no se puede guardar? ¿No es así, profesora? ¿Por qué no puedo guardar? ¿Por qué no puedo habilitar? ¿Por qué no puedo ir al demo? ¿Por qué? Porque este cheque no es un cheque, no es un número de cheque verdadero o original, ¿ya? Y yo les he dicho que el CIAF estaba interrelacionado, interlazado, ¿no? Está enlazado, ¿con quién? Con el Banco de la Nación, les he dicho con la SUNAR, Entonces, cualquier chequecito falso, bamba, que nosotros queramos poner, automáticamente el CIAF te dice, no, no es un cheque correcto. Es por eso que, a pesar que sea demo, ni porque sea demo nos acepta un cheque, ¿ya? Un cheque que no sea. ¿Ya? Justamente por ese motivo. Entonces, su procedimiento de ustedes solo quedaría hasta aquí. Me ponen el código 065, me ponen un número de cheque y ya está. Este es en el caso. Ahora, supongamos que yo vaya, pero no sea que sea otro tipo de pago. Ya, ese lo que justamente les estaba diciendo, ¿no? Cuando van a guardar, no les va a permitir guardar. Les va a aparecer error, porque el cheque no es el correcto. No es el correcto. Y ustedes me dirán, profesora, pero yo tengo un cheque que sí es correcto de una chequera, pero ese cheque le pertenece a otra entidad y nosotros estamos trabajando con un CIAF de otra entidad también. Jóvenes, cuando el Banco de la Nación
les da a una entidad pública una chequera, les da de tal número a tal número. Y de todos los números de ese cheque automáticamente ya pertenecen a esa entidad. Y cuando tú quieres ingresarlo a ese número de cheque, por más que sea anulado o no anulado, a otra entidad, no te permite. ¿Por qué? Porque el CIAF es diferente para cada entidad. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en sus, ¿cómo se llama? En sus cuentas corrientes. ¿Me entiendes? La Municipalidad de Talavera puede tener una cuenta corriente, por ejemplo, no 1538. La Municipalidad de San Jerónimo tiene una cuenta diferente, 1537 o 1536. Entonces, cada entidad tiene cuentas diferentes y a cada una se les da una chequera y dicen, no, esta chequera de tal número a tal número es para esta entidad. Si tú quieres ese cheque ingresarlo en otra entidad con otro CIAF, no te permite, porque automáticamente el CIAF dice, este cheque no pertenece a esta entidad, es de otra entidad. Es por eso que por más que esté anulado o no anulado el cheque, no les va a permitir, siempre les va a observar. Siempre. ¿Ya? Justamente porque está entrelazado con lo que es con el Banco de la Nación. Entonces, es igual. Este demo que nosotros tenemos ha tenido que ser de una entidad, ¿no es así? Y esa entidad, en su base de datos de acá, de este CIAF, ya existe qué cheques hay, qué cuentas hay. Entonces, donde el CIAF ya automáticamente está programado para qué cheques nomás tiene que existir en esa entidad. Es por eso que no les va a permitir. Por eso les decía, ¿no? Siempre les va a votar porque no es un cheque, este número que estoy poniendo no es un cheque original. Y así tengan ustedes uno real, no lo van a poner acá, poder poner acá. ¿Por qué? Porque ustedes tienen de otra entidad. Y este demo del CIAF, ¿de qué entidad será? Pues, y ustedes no saben. Todos los mensajes que les van a salir va a ser generado por este cheque de acá, por esto. Por eso les decía, ustedes, donde van a llegar a hacer su práctica, van a generar hasta aquí, su código y su número. ¿Ya? Porque la fecha y el nombre les va a salir automáticamente. ¿Ya? Ahora, ese es en el caso, jóvenes, de hacer nuestro girado normal y corriente. Ese es un girado para el tipo de operación N. Pero si yo quiero otro tipo de operación, por ejemplo, cuando yo voy a girar para otro tipo de operación que no sea N, puede ser A, B, C, lo que sea, aquí sí, donde dice nombre, aquí no va a aparecer nada y van a tenerle que poner el nombre al que ustedes quieren que se gire ese cheque. ¿Ya? Ahí sí van a tener que poner ustedes el nombre de la persona quien quieren que cobre. Ahí sí, ¿ya? Por eso les decía, cuando es tipo de operación N, automáticamente acá aparece el nombre. Pero cuando no es N, ahí sí ustedes van a tener que digitar el nombre acá, donde dice nombre girado. Ahí ustedes van a tener que poner quién quieren que cobre ese cheque. ¿Ya? Ahora, después de esto, jóvenes, hasta ahí. A ver. Primero, en el expediente 4084 vas a hacer lo que es el devengado. ¿Por qué? Porque el compromiso ya está aprobado. Hacen anticlic, insertar fase, ciclo de gastos, sí, enter, fase, no puede ser C, sino tiene que ser D. Ya, aquí mejor en el 4078. A ver, para hacer el devengado. A ver, jóvenes, todos presten atención en eso, porque eso es lo que anteriormente estábamos hablando con su compañera, ¿ya? Miren, en este expediente 4078 todos van a ir. Si ustedes se han dado cuenta, acá en el tipo de proceso selección dice 14. ¿Esto a qué se debe? Que nos está diciendo que es un tipo de proceso de selección 14. ¿Qué quiere decir? Que esta compra que están haciendo de combustible es un proceso de selección.
¿Y el proceso de selección qué es? Es la opción 14 y la opción 14 se llama licitación pública. Ah, ya. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que están comprando combustible, esta compra de combustible ha sido mayor a 8 UITs. ¿No es así? Y por lo tanto, ha tenido que ser un proceso de selección. Y el proceso de selección que han escogido ha sido el número 14, el de licitación pública. ¿No es así? Ah, ya. Es por eso que acá en tipo de proceso cambia, porque nosotros poníamos 18, acuérdense. Ahora cambia a 14 y su nombrecito sale acá, licitación pública. Ya sabemos por qué. Y hemos dicho que cuando tiene proceso, va a tener necesariamente que ir al SEACE, al OCE y todo eso, ¿no es así? Es por eso que acá arribita dice contrato se hace, dice, o sea, toda la información de ese proceso de selección que se ha hecho, ¿ya? Ahora, si ustedes también se han dado cuenta, se acuerdan de su compañera anteriormente que me decía, profesora, y si yo quiero pagar solo, no quiero pagar todo, si no quiero solo pagar una parte como un adelanto, ¿se acuerdan que les he dicho que tenían que en esta partecita de acá de la fase contractual especificar? Aquí están especificando, miren. Están poniendo fase contractual P, que dice pago total o pago a cuenta, nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compra de combustible que ha costado mayor a 8 ITs, le están haciendo un pago a cuenta por el monto de 3.866. ¿Ya? Es un pago a cuenta. Eso es lo que le decía a su compañera, ¿no? Tienen que especificar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de eso, ¿no? Ah, ya, esta compra de combustible ha sido más de 8 ITs porque tiene tipo de proceso de selección 14, ya. Ahora, es un pago a cuenta nomás, ¿por qué? Una parte nomás se le está pagando, ¿por qué? Porque acá en la fase contractual dice pago a cuenta, ya. Ahí yo me estoy dando cuenta, ¿ya? Entonces, después de eso, yo normal puedo hacer mi proceso, ¿no? Hago mi fase de devengado, anticlic, insertar fase. ¿Sigo en el gasto? Sí. Fase compromiso, no, me toca la D de devengado. ¿No es así? Después de eso, hago clic en aceptar, hago clic aquí, monto a devengar, clic en rellenar con origen, clic en aceptar. En COD, que es código, acuérdense que hemos dicho los datos del comprobante de pago, ¿no es así? En este caso, si yo quiero pagar, si este combustible, el proveedor, ¿qué me ha girado? ¿Su factura o su boleta? Vamos a ponerle que ha sido su factura, ¿no? Si ha sido factura, que me ha girado el proveedor, va a ser código 01, ¿no es así? Y si no, les he dicho siempre con ayuda de la tecla F1. Esa factura, ¿qué serie tiene? 003, por ejemplo, ¿no? El número ahora de la factura. 1, 2, ya. Ese es su número de la factura. ¿Ya? Después que hago eso, para poner el número de la factura, ahora me voy a la fecha. La fecha, hemos dicho que siempre puede ser la misma, ¿no es así? O diferente, pero si es diferente, mayor a la anterior, ¿no es así? Y ponemos la fecha de ahora. Ya hemos hablado qué fin tiene la fecha y la mejor fecha con qué finalidad se hace, ¿no? Y aquí está mi devengado. Después de eso guardo, acepto, anticlic, habilitar envío, salgo, me voy a mi demo. No se olviden que el demo es esta acá, el demo CIAF. Lo abro, me va a salir esta ventanita, ¿no es así? Abro, me sale esta ventanita de aquí. Y hago aplicaciones, configurar ejecutora. Después de eso, acá, ruta, busco unidad C, lo abro, CIAF 2014, también que se abra, abro lo que es la data y seleccionar. Después de eso, el año 2014 y pongo aceptar. Me voy de nuevo a aplicaciones, simular transmisión,
clic en enviar, clic en recibir, salir, regreso a mi CIAF, registro CIAF. ¿Qué número era? El 4070 y tantos, ¿no creo? 74 creo que era. Aquí está. Ahí está mi fase de devengado aprobado. Ahora, me dicen del girado. Querían el cheque, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo se ingresa el cheque? A este mismo expediente le vamos a hacer el girado también. Hacemos anticlic, insertar fase, seguimos en G porque sigue siendo un gasto. Enter, ya no es C, ya no es D, pero sí es G, de girado, ¿no es así? Le hacemos clic en aceptar, clic aquí en este espacio en bajito donde dice monto a girar, clic en rellenar con origen, clic en aceptar. Donde dice tipo de giro N, ya sabemos, ¿no? Que es N porque es normal. Todo lo que se está haciendo es un pago tipo normal, ¿ya? Después de eso, de N, hacemos Enter y nos bota C o D, código. En código, ya les he dicho F1 o si no 009, que es la opción de comprobante de pago. Y ponemos el comprobante de pago número correlativo que yo pueda tener. Por ejemplo, el 002 ya, ¿no? Puede ser, ¿no? Enter, la fecha, hemos dicho de igual manera, la misma o diferente, pero siempre sabiendo, ¿no es así? Mejor fecha, la de hoy día. ¿No es así? Ya. Y en el año, ahora que estamos en el año, jóvenes, ya sabemos, ¿no es así? Hemos trabajado en el año. Ahora, pero acá nos está diciendo que ya no es, nuestro anterior girado era con 0,9, ahora es con 0,7. Si es con 0,7, mi año, a ver, pongan F1, ¿qué año les aparece? Ya, les aparece entonces 2005. Ya, nosotros vamos a seguir utilizando el 2005. Si en el 2000, si con el, ¿para qué? Para no tener tanta variación con el 0,9. ¿Ya? Entonces, nosotros ponemos 2005 y con eso nos estamos diciendo que estamos pagando este pago de combustible con una cuenta del 2005 que se ha sido creada. ¿Qué quiere decir? Que en el 2005 han aperturado esa cuenta en el Banco de la Nación y con esa cuenta estamos pagando ese. Después de eso, ustedes aquí en la parte de abajito, antes de ir aquí abajito, primero tenemos que ir acá arribita, hacer donde dice clic en la glosa. Hacemos clic y ya les he dicho que aquí tienen que justificar, explicar qué cosas los que están comprando y por qué lo están comprando, ¿no? Y como les digo, hasta inclusive si desean pueden ponerle con memo número tanto, con orden de compra número tanto, con factura número tanto, todo, ¿no? O si desean pueden ponerlo más breve, ¿no? Por ejemplo, yo les he puesto, ¿no? Importe que se gira por la compra de combustible. Y combustible para las maquinarias, por ejemplo, puedo poner, ¿no? Para las maquinarias. Así. ¿Ya? Después de eso, hago clic aquí arriba y después de que haya puesto mi glosa, mi explicación, me voy acá a la parte de abajito donde dice documento B y hago anticlic, insertar documento. En esta opción donde dice COD, les he dicho, pueden hacer F1 o si no ponen 065. ¿Qué es la opción 065? La opción 065 es cuando yo quiero pagar esto con un cheque. Cuando yo quiero pagar con un cheque, utilizo esta opción COD 065. ¿Ya? Ahora, donde dice número, ahí tengo que poner el número del cheque. ¿Ya? Que no va a ser el mismo número que hemos puesto arriba de comprobante de pago, no, no es el mismo número. Porque acuérdense que el del comprobante de pago es aquel número correlativo, que yo mismo lo genero, ¿no? Para mi orden. Pero el número abajo es el número del cheque. Y el cheque puede tener, como les he dicho, pues, ¿no? 8, 9 o 10 dígitos, ¿no?
En este caso ya vamos a poner, ¿ya? Así. Y le pongo ese número de cheque y automáticamente me sale la fecha y al nombre de quién tiene que cobrar ese cheque. Aquí dice quién va a cobrar el cheque es Grifos Espinosa, S.A. Ya me sale a mí. Hasta ahí, como se dice, hasta ahí, una vez que quede esto así, lo siguiente es clic en guardar cambios, anticlic, habilitar envío y hacer su transmisión para que aprueba, ¿no? Hasta ahí es lo que uno termina de hacer un proceso CIAF. Ya hasta ahí. Les he dicho que nosotros no vamos a poder guardar, ¿por qué? Porque el cheque no es un original de esta entidad. Nosotros tenemos que tener un cheque original de esta entidad CIAF. ¿Qué quiere decir? Este demo CIAF que nosotros tenemos le ha pertenecido a una entidad pública. Entonces, nosotros tenemos que tener un cheque verdadero de esa entidad pública para poder ponerlo aquí y no se acepte. Si nosotros traemos otro cheque de cualquier otra entidad que ustedes de repente estén trabajando o tengan y lo quieran poner ahí, no les va a aceptar de todas maneras. ¿Por qué? Porque es de otra entidad. Y este demo, como les digo, de CIAF es de otra entidad pública también. ¿Ya? Es por eso que no acepta. Entonces, por eso en nosotros, en este caso, lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Pero ya después de eso, ya les he dicho, lo único que sigue es clic en guardar, clic, anticlic, habilitar envío para que lo que esté en azul se vuelva en verde y transmitirlo para que apruebe su girado. Nada más. Eso es lo que estaría faltando. La última parte del documento B. Ya le hemos dicho, ¿no? Ponemos aquí arriba lo que es la glosa. Después de que ponemos la glosa, aquí abajo hacemos anticlic, insertar documento. Después de eso, donde dice COD, aquí, ustedes pueden machucar la tecla F1 y les va a aparecer la alternativa 0.65. 0.65, ¿por qué? Porque este pago que voy a pagar por la compra de combustible, lo voy a querer pagar con cheque. Entonces pongo la opción por eso 0.65, para poder pagar con cheque. De aquí, le hago enter, me voy acá al costado que es el número, y aquí en este número ya les he dicho que tiene que ir el número de cheque, que no va a ser el mismo que este número de arriba del documento A, no es el mismo, ya es otro, porque ya les he dicho que el documento A es un número correlativo que cada uno de nosotros poseemos y llevamos, ¿no? Y ponemos un número correlativo. En cambio, el número de abajo es el número de cheque. Después de eso, automáticamente se genera la fecha y el nombre. ¿Por qué? Porque automáticamente nos está diciendo que este cheque lo va a cobrar Grifos Espinosa. ¿Y a qué se debe eso que automáticamente nos genera a nombre de quién va a cobrar ese cheque? Porque acuérdense que estamos pagando con el tipo de operación N. Si no fuera tipo N, si fuera otro tipo de operación, ahí sí nosotros tenemos que poner el nombre de quién queremos que cobre ese cheque. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, jóvenes, hasta ahí queda lo que es lo que a nosotros nos corresponde, lo que es hacer nuestra fase de girado. Después de esto, ya les he dicho, lo que sí es guardar y de ahí habilitar en color verde y que se apruebe. ¿Es así? Nada más. Pero en nuestro caso va a quedar así en azulito. ¿Por qué? Porque les he dicho que un cheque tiene que ser verdadero para que nos deje guardar. ¿Ya? Y así tengamos uno verdadero, tiene que ser uno verdadero, pero de esta entidad pública que nos ha facilitado el demo, de esa entidad. No puede ser de otra entidad, ¿ya? A ver, cuando los que están haciendo la fase de devengado,
y les aparece, ¿cómo se llama? Que no tiene contrato, cuando están haciendo la fase de vengado, cuando han hecho la primera fase del compromiso mensual, fíjense, les ha aparecido tipo de proceso de selección 18, ¿así han puesto? Tipo de proceso de selección 18, modalidad de compra CA, tipo N, así tienen que haber puesto, ¿ah? Cuando han hecho su fase de compromiso mensual, la primera. Porque si en el devengado les está observando, cuando hacen el devengado se les observa que no tiene contrato, es porque aquí, donde han hecho la primera fase del compromiso mensual, el tipo de proceso de selección han verificado que sea 18 o han puesto otro tipo de repente de proceso de selección, es por eso donde les está observando. Sí, acuérdense que en el 4087, ¿por qué no les va a salir el nombre? Porque es tipo de operación ON. Y el 4086, el anterior, sí les apareció el nombre. ¿Por qué? Porque era tipo de operación N. Jóvenes, aquí en el CIAF ustedes tienen que ser bien observativos, ¿ah? Porque ya les he dicho que el CIAF los lanza automáticamente se pasa, se pasa al otro cuadrito que ustedes tienen que llenar. ¿Ya? Y entonces ustedes tienen que siempre buscar la diferencia. ¿A qué se debe la variación? ¿Por qué la variación? ¿En dónde está cambiando? Ah, ya. Es por eso, ¿no? Porque es tipo de operación diferente. Y ya les he dicho, cuando el tipo de operación es diferente, en este caso, con tipo de operación N, aparece el nombre. Para todos los demás tipos de operaciones no va a aparecer el nombre. Para nada. A ver, si te sale lo que dice su clave de acceso no permite habilitar, lo que vas a hacer es hacer clic en la parte de arriba donde dice retroceder esa flechita, vas a retroceder y vas a volver a hacer de nuevo el girado. ¿Por qué? Porque en el girado lo único que tú vas a llegar es hasta la parte de acá abajo donde dice documento B y vas a ingresar el número de cheque. Nada más. Después, la opción guardar, habilitar, eso no te va a permitir, porque el cheque es lo que no te va a dejar. Entonces, si te está botando ese mensaje, en la parte de arriba, hazle clic donde dice retroceder, ahí en esa flechita, clic para que borres y vuelvas a hacer de nuevo el girado, para que no te aparezca ya ese mensaje. Me van a hacer una certificación, un compromiso anual, un devengado y un girado. La certificación que me van a hacer, jóvenes, va a estar afecto a las transferencias mensuales. Esta certificación se realiza para pagar repuestos de vehículos. Si no aparece con el rubro que ustedes dicen, a ver, utilicen o cámbienlo, como se dice, en vez que sea para la compra de vehículos, para la compra de un escritorio. A ver, lo primero que ustedes tienen que hacer es ubicar el rubro. Después que ubican el rubro, tienen que ubicar el clasificador. No vayan a hacer de retroceso, ¿ah? Como el cangrejo, ya les he dicho. Conforme el CIAF se les presente y les indique dónde tienen que llenar, ahí ustedes tienen que ir poco a poco avanzando. Si ya ubicaron el rubro, ¿con qué rubro tienen que hacer? Entonces, ustedes los que tienen que hacer lo siguiente es cómo se llama, buscar recién el clasificador. Ahora, si no encuentran el clasificador que quieren, les estoy diciendo, cámbienlo, en vez que sea para que compren repuestos de vehículos que les he dicho, cámbienlo por la compra de un escritorio. Porque después conmigo lo vamos a hacer a ver si no han encontrado los repuestos de vehículos y lo han cambiado con la compra de escritorios. Pero ya les estoy avisando. Primero encuentran el rubro. Después del rubro encuentran el clasificador. Si el clasificador me dicen que no hay, ya cámbienlo. En vez de que compren repuestos, compren un escritorio. ¿Ya? Para pago de escritorio, compra de escritorio.
Porque después lo voy a hacer conmigo, lo voy a hacer yo, y yo voy a buscar a ver si existe o no ese clasificador de repuestos de vehículos. ¿Ya? El monto, el que ustedes deseen, el monto que ustedes deseen. Pero por preferencia usen sus 100 soles nomás para que ya no estén con montos grandes. Sus 100 soles nomás, un monto de 100 soles. Primero, jóvenes, vamos a buscar el rubro. Primero, lo primero. ¿Qué hacíamos? Íbamos a registro, certificación y compromiso anual. ¿Qué hacía? Nuevo, porque yo quería una certificación que comience. Ponía mi documento 086, mi memorándum, ¿no es así? El número que yo desee, el número de memo, fecha, hemos dicho, la fecha actual, pero con año 2014. Rubro, aquí, dice, ¿no? Me han dicho, profesora, donaciones y transferencias. Es rubro 13. En primer lugar, donaciones y transferencias, nosotros no nos recibimos mensualmente eso. Yo les he dicho que el rubro de donaciones y transferencias no se recibe mensualmente, sino se recibe solo por excepciones y cuando existe un documento legal supremo o un mandato legal. ¿No es así? Ahora, estas donaciones y transferencias, les había dicho que se daban por transferencias o donaciones de ONGs, ¿no es así? O otras entidades. Y ese dinero que se recibía, en su mayoría se recibía en su totalidad. O sea, ¿qué quiere decir? Todo el dinero. Y por lo tanto, en donaciones y transferencias no nos transfieren mensualmente. Así que no puede ser donaciones y transferencias. Ahora, me han dicho, profesora, con recursos directamente recaudados, 09. Recursos directamente recaudados no nos transfieren dinero, sino nosotros depositamos dinero. Y el dinero que nosotros depositamos, ¿de qué era? De la recaudación de los ingresos de las entidades públicas. Por ejemplo, una entidad pública, la Municipalidad de Andahuaylas, ¿cuáles pueden ser sus ingresos? Su cobro del FU, cobro de limpieza pública, esas cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no puede ser 09, porque en recursos directamente recaudados no nos transfieren mensual, sino nosotros depositamos. Y lo que depositamos, si es, puede ser mensualmente, quincenalmente, semanalmente, pero lo normal es diario que se deposite, ¿ya? Ahora, me han dicho, profesora, con recursos ordinarios. En primer lugar, hemos dicho que recursos ordinarios, ¿no es así? Sí te transfieren mensualmente, pero también no te puede transferir mensualmente. Pero si recursos ordinarios te transfieren mensualmente, únicamente era para qué cosa? Para lo que es programa vaso de leche. Nada más. Y cuando es recursos ordinarios que no te transfieren mensual, sino que te da todo el dinero de porrazo, es cuando iban a hacer alguna obra. ¿No es así? ¿Ya? Ahora, me dicen, profesora, con 07, Fondo de Compensación Municipal o Fondo Común. Sí, jóvenes, con esa es. ¿Por qué con ese rubro? Porque este rubro, en primer lugar, nos transfieren mensualmente a nosotros el dinero. Ese dinero que nos llega en Fondo Común nos hacen mensualmente, nos transfieren mensualmente dinero. Y me dicen, profesora, ¿y Fondo Común se puede gastar en gastos corrientes? Sí, yo les he dicho que el dinero que llega en Fondo Común, la gran mayoría es en gastos corrientes y la minoría se utiliza en gastos de capital. ¿Ya? Ahora, y yo les he dicho, ¿y por qué? ¿A qué se debe que son gastos corrientes?
Porque hemos dicho que los gastos corrientes son aquellos gastos que se realizan, ¿para qué? Para el funcionamiento de la entidad pública, mientras gastos de capital son aquellos gastos que se realizan con beneficio a la población. Entonces, si yo voy a comprar, o mejor dicho, voy a hacer mi certificado para pagar un repuesto de un vehículo, se supone que ese repuesto de ese vehículo es la camioneta de la municipalidad, qué sé yo, entonces es un gasto corriente. ¿Por qué? Porque con ese repuesto, esa camioneta de serenazgo va a poder funcionar, va a poder dar servicio de serenazgo, ¿ya? Va a poder funcionar, ¿no? Va a poder estar a uso, como se dice, ¿no? Entonces es un gasto corriente, ¿ya? Es un gasto corriente. Porque si no compro ese repuesto de ese vehículo, no va a poder funcionar el serenazgo, la camioneta, ¿no? Entonces, ¿estoy en lo correcto? Sí estoy en lo correcto. ¿Por qué? Porque mi rubro de fondo común se utiliza para, ¿viene mensualmente? Sí. ¿Se utiliza en gastos corrientes? Sí. Su gran mayoría, sí. ¿Y la compra de un repuesto para el vehículo es un gasto corriente? Sí es un gasto corriente. Entonces, ¿toda mi teoría que me enseñó mi profesora coincide? Sí coincide. ¿No es así? Entonces, jóvenes, hasta ahí era que tenían que hacer con qué rubro. Después del rubro venía su justificación que tenían que ustedes que explicar, ¿no? Podían decir, ¿no? Por el pago de compra de repuestos, por ejemplo, ¿no? Repuestos de vehículo, ya. Después de eso, tenían que ir acá a esta opción donde dice seleccionar meta, y aquí recién buscar su clasificador que le corresponda. Pero antes de ubicarlo aquí, ustedes tenían que ir a su clasificador de aquí y buscarlo. ¿No es así? En el clasificador que yo les he dado, aquí tenían que encontrar primero su clasificador, y una vez que lo hayan ubicado aquí, en este manual, recién ir al CIAF y buscarlo aquí en esta relación que aparece. ¿Ya? Ahora, el clasificador, algunos me han dicho no hay, otros me han dicho sí hay. Ahora, yo les he dicho, si es que no hay, cámbienlo. En vez de que compren un repuesto para vehículo, cámbienlo por la compra de un escritorio. ¿No es así? Ahora, ustedes me dirán, ¿y la compra del escritorio sigue siendo gasto corriente? Sí. ¿Por qué? Porque necesitan el escritorio para que la municipalidad pueda hacer su funcionamiento, pueda atender al público. ¿No es así? Su gasto, su compra de su escritorio o su mueble. ¿No es así? Ahora, nosotros tenemos que buscar ahí en el clasificador el que corresponda. Ahora, para que terminen esta primera fase de certificación, ¿qué les está faltando? Buscar su clasificador correcto. Busquen su clasificador correcto primero, ya les he dicho aquí, donde les hemos dado su manual, ahí. De ahí recién tienen que ubicarlo aquí en el CIAF. No pueden saltarse. Ya jóvenes, ahora sí, muchísimas gracias. Su tarea